El capítulo 1 se llama El proceso de desarrollo de la ciudad. Y está como dividido como en varios subcapítulos. El 1.1 habla sobre las estructuras morfológicas de la ciudad. ¿Ya? Y primero habla sobre el proceso de desarrollo de estas morfologías urbanas. No nada como de cómo están hechos los edificios, sino que cómo se moldea la ciudad, lo urbano. Sí, porque se supone que cuando una ciudad se crea primero una plaza y después todos los edificios alrededor, pues, que cumplen todas las Mm, necesidades que una civilización necesita, ¿o no? sí, algo así. Bien. Ya. El análisis de las estructuras morfológicas de la ciudad se abordará desde los principales componentes que participan en su proceso de desarrollo. Entre estos se pueden destacar los procesos históricos, las estrategias de los actores dominantes y la coproducción existente entre la forma humana y los modelos de desplazamientos. Según esta visión, el proceso de desarrollo de las morfologías urbanas es la manifestación de un proceso social complejo, en el que la ciudad se considera una construcción colectiva, que es obra y reflejo de un proyecto sociedad. En este proyecto participan diferentes actores con percepciones y puntos de vista diversos eh, sobre la visión de desarrollo de la urbe. Generalmente, en la estructuración morfológica de la ciudad se establece una negociación entre estos actores, que puede transformarse en un conflicto debido a sus diferencias de enfoque. Se instaura así una relación de poder en la cual los actores urbanos que demuestren tener los manejos políticos, económicos y sociales más influyentes impondrán su visión sobre cómo concretizar la organización y materialización de los espacios urbanos. Precisamente porque es un lugar de intercambios y un espacio en el cual se pueden y se ponen de manera práctica, dinámica, la sociabilidad y las ciudades son un espacio de crisis social. Tengamos en cuenta esto. Un pequeño detalle. ¿Ya? De hecho, comprendo muy bien lo que dice y aunque no sepa mucha arquitectura, que son cosas históricas, y son cosas que van en base a la necesidad humana de tener un lugar que lo proteja, un hogar. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, entre muchos otros, de lo que ocurrió en Haussmann, o sea, en el prefecto del Sena, a partir del 1853, bajo Napoleón III, con sus intervenciones urbanas en París. Creó un cierto tipo de ciudad, un espacio configurado según la lógica de la burguesía, que se había transformado en la clase dominante en ese entonces. Recordemos a los burgueses. Con la construcción del espacio de la ciudad se instaura un proceso social muy complejo, donde, además de las negociaciones entre actores urbanos, existe una serie de componentes políticos, económicos, históricos y culturales que tienen una influencia y que se superponen unos a otros. Estos producen un tipo de espacio que corresponde a una coyuntura y situaciones de un espacio-tiempo determinado. La comprensión de las formas arquitectónicas y urbanas es un medio tan legítimo y eficaz respecto de otros para entender una sociedad. La realidad de lo construido nos informa sobre las ideologías en curso, las condiciones económicas y las relaciones sociales con una fuerza que no se revela siempre en los discursos. Esto, en suma, la materialización de las formas de sociabilidad en morfologías urbanas constituyen en los hechos de un proyecto político de organización de espacio, conducido por el grupo de actores urbanos dominantes capaz de plasmar en él la representación del vínculo social que se identifique, o que puede identificarlos también. Uh-huh. Otro punto que vamos a ver sobre las morfologías urbanas es su perspectiva histórica. La importancia de la perspectiva histórica en el contexto del desarrollo de las morfologías urbanas permite resituar la ciudad en la totalidad de su proceso, al considerar que las formas urbanas adquieren realidad en un proceso de largo plazo. De esta manera, la historia constituye un componente central en su generación, ya que la morfología de una ciudad es indisociable de su historia, de su estructura social y de los conflictos de actores que han marcado esta historia. Una ciudad existe por la densidad de sus lugares simbólicos, los cuales no solo representan la memoria de las distintas generaciones, sino también son el testimonio de compromisos sociopolíticos
provenientes de conflictos entre actores o impuestos por una u otra coalición de actores dominantes. Otro punto de la morfología urbana es que éstas permiten comprender e interpretar la historia de la ciudad, debido a que sus espacios expresan o dan cuenta de las estrategias desarrolladas por los actores dominantes en los diferentes contextos históricos. De esta manera, se pronuncia por una consistencia estética material a las principales funciones de la ciudad en la historia, en el sentido de que la historia de las formas de la ciudad se escribe en las estructuras mismas de su desarrollo social, histórico y político. Esto, desde un punto de vista histórico, es observable que, de modo paralelo al urbanismo oficial producido por los especialistas, existe otra producción de la ciudad realizada según modalidades que perpetúan los mecanismos de la tradición urbana. En relación a estos dos modelos de desarrollo de ciudad, no existe la ciudad antigua, encantadora aunque obsoleta, a la cual se le oponga una ciudad moderna, nacida del progreso. Lo que existe realmente son dos concepciones rivales de una ciudad, que se enfrentan hoy en día a veces en terrenos contiguos. Otro punto son las estrategias, pero esto más que de las morfologías son de los actores, el actor urbano. Con respecto a los distintos grupos de actores, se deberían participar en la construcción de la ciudad. Debería ser posible establecer una discusión y una negociación para determinar cuál sería la orientación que dar a la producción de la urbe. En este contexto se puede generar un distanciamiento entre estos actores, debido a las diferentes concepciones que se tienen sobre el desarrollo de la ciudad. Es difícil generalizar a través de la historia sobre el modo en que este conflicto entre actores se ha materializado en formas urbanas a lo largo de las ciudades del mundo. Para ello sería necesario tener en cuenta las diferentes diferencias culturales, históricas, políticas, económicas de las ciudades latinoamericanas, europeas, africanas, asiáticas y norteamericanas, entre otras, claramente no menciona todas. Sin embargo, se estima que la definición del orden urbano imperante ha estado en manos principalmente de las élites políticas y económicas en casi todas estas ciudades. En el marco de la lógica de globalización actual, se advierte que la problemática de producción de la ciudad se sitúa también en relación a los actores de lo global y los actores de lo local, debido a que los actores urbanos pueden actuar en el contexto de globalización, en calidad de actores de su ciudad, pero también como actores de lo global. Después hablamos otro punto sobre la morfología, que es sobre la coproducción que hay entre la forma urbana y los modos de desplazamiento. Sí, pues. En esta coproducción, entre forma y desplazamiento, encontramos los diferentes modos de desplazamiento que han sido y son todavía determinantes de la estructuración de la ciudad, porque transforman la morfología urbana y producen, entre otros cambios de escala en la urbe. ¿Cachai? Onda como esos enormes rascacielos comparado con unas casas pequeñas que pueden estar al lado de las calles principales. A través de la historia se observa el vínculo directo existente entre los medios de transporte, como a pie, en carretas tiradas por caballo, tranvía, bicicleta, tren, bus, automóvil, y el desarrollo de las formas urbanas, es decir, la manera a través de la cual las redes de movilidad intervienen en la producción del espacio de la ciudad, y más específicamente en la producción del espacio público, como la Alameda. Porque si nos damos cuenta, antes como de la llegada masiva o del uso masivo del automóvil, la Alameda era como una pura calle. Era una calle larga y tenía un tren. Sí, pasaban caballo, persona, tren, eso era todo. Pero después de como esa llegada masiva se cambió al punto de que lo que menos vas a encontrar ahí van a ser personas. Lo que más ves son autos. Y son calles así enormes para los lados. Lo que igual tampoco es muy sano. Pero después se va a enfocar en ese tema la profe.
está adaptado a la modernidad. La cosa es que esa modernidad no siempre es buena. Lo moderno no es bueno. Lo moderno es solo lo que se intenta hacer con los procesos que se van adelantando e intentar como adaptar a la gente y las ciudades a eso. Eso lo vamos a ver. La profe no ha dicho nada aún. O sea, lo que más ha dicho con respecto a los negocios es sobre esta clase política, como de élite, que eran los burgueses, que son como las personas con plata, personas que tienen como algún poder social, político, económico, cultural, que son como las que principalmente rigen y forman y son como las que toman las decisiones sobre cómo va a ser este contexto, cómo va a ser nuestra forma. La verdad es que no hay ningún estudio que lo verifique. Onda, de hecho diría que, por ejemplo, en cuanto a pandemia, lugares como los lugares que están como fuera de Santiago han subido mucho de precio porque han significado como ese alejamiento de la ciudad. Ya, seguiré con el libro. De hecho, aquí habla también sobre la introducción masiva del automóvil en el siglo XX, que produjo un cambio importante en el proceso de desarrollo de las morfologías urbanas. A partir de esta transformación en la visión de desarrollo de la urbe, se han desarrollado dos modelos de crecimiento y de estructura urbana, planteándose como opuestos. Y aquí es como lo que más la profe nos pide que nos enfoquemos, entre la ciudad densa y la ciudad extendida. Quiero que ya sabemos cuál es la diferencia una de otra, como que se me entiende. Intentamos denso como que es todo compacto, todo pequeño, y lo extendido como largos caminos, que se extiende para todos lados, y eso, ya. El modelo de la ciudad densa es el modelo de una ciudad compacta, en la que existe una concentración de las funciones urbanas y por lo tanto es posible desplazarse a pie. Claro, porque no son tantas distancias. Este modelo urbano está estructurado por redes de transporte público eficientes. Tiene un predominio de vivienda densa y hay una tendencia a la integración social por el gran número de posibilidades de encuentro. Entendamos las posibilidades de encuentro, como explicaba la profe en la clase, como esos espacios donde la gente interactúa. Lo que hoy no se da mucho en Santiago, por ejemplo. Como es una ciudad tan extendida, no hay lugares para caminar, no hay lugares para permanencia, ¿cachai? Onda, tal vez si los haya, tú ves un banco aquí y allá, pero realmente estos bancos funcionan como lugar de encuentro. Eso después lo vamos a ver. Sí, espérate, que está junto a mi perrita ladrando. Después tenemos este otro concepto de la ciudad extendida y difusa. Esta ciudad extendida y difusa organiza en torno a la dependencia del automóvil y a sus redes viales como las carreteras y a la separación de funciones urbanas. Como que la carretera divide distintos tipos de funciones como las casas, los comercios, los servicios y equipamientos. Como que los separa. Claro. Sí. La ciudad extendida produce una fragmentación de la matriz geográfica. Presenta generalmente una baja densidad en sus construcciones y una discontinuidad de lo construido, porque los corta. La extensión urbana que presenta este modelo encarece en forma significativa los costos de construcción de viviendas, carreteras, redes de transporte público, infraestructura urbana, tales como redes de agua, alcantarillado, evacuación de aguas, lluvias, electricidad, entre otras. Este modelo de desarrollo urbano propicia la formación de guetos de pares, en los cuales no existe integración social. Se urbaniza, claro, pero no lo transforma en social. Estos guetos de pares.
Eh, el principal problema de la ciudad difusa es su dependencia total del automóvil y todo el sistema que requiere para funcionar. Porque, ¿qué requiere para funcionar la ciudad densa, la compacta? Caminar. Solo que existan los edificios públicos que satisfagan las necesidades. Pero, ¿qué pasa con la ciudad extendida? Tal vez existan los edificios públicos necesarios para esa cantidad de gente, como pasa acá en Santiago. ¿Te imagináis existiera la cantidad así perfecta para... y que sea proporcional a la cantidad de gente que hay en Santiago, estos 19 millones ya? Casi 20 diría yo. Pero, ¿qué pasa si no todos esos 20 millones tienen acceso a un transporte público de calidad o a un auto? De América Latina. Es que por ley nos exige que los edificios contemplen la totalidad de gente que llegue ahí y se hagan estacionamientos con la totalidad de gente que llegue al edificio. Porque igual se está considerando dentro de la gente que llega por distintos medios. La gente que llega por auto y la gente que llega por medio de transporte. O que llega caminando o sus propios medios. Por eso no se pide, no se exige en la ley que esté la totalidad. No, porque eso igual siento que contribuye a decirle, pucha, siempre está lleno el estacionamiento. Vamos a preferir esta vez ir en metro, preferimos esta vez ir en bus, ir en micro, lo que igual la apoya. O a pata, no, es que es medio imposible llegar a pata allá. Ya, pero eso es tu caso. Ya. Después, como subconjunto de ciudad, encontramos como la ciudad tradicional a pie. Eh, que corresponde a la ciudad clásica, onda, modelada por el peatón, en la cual todos los destinos pueden ser alcanzados a pie en media hora, lo que explica que de un extremo a otro este no supera los 5 kilómetros. Imagínate el tamaño. Se caracteriza por una alta densidad de población, de 100 a 200 personas por hectárea, una ocupación del suelo con uso mixto y calles estrechas que forman una red organizada en función del paisaje. O sea, la verdad, esto como mi opinión, tengo como un encuentro ahí entre las calles estrechas, porque como alguien que igual está en media tímida, como que, qué cosita, cuando veo mucha gente junta y en lugares muy estrechos, la verdad es que me da mucho pánico. Me dan crisis de pánico, de hecho. ¿Ah? ¿Esa chiquitita? Espectacular. Yo que para llegar a mi universidad estoy casi como a 1 hora y media. Imagínate, 1 hora y media para ir y 1 hora y media para llegar, son 3 horas que podría estar fácilmente durmiendo, haciendo trabajos, estudiando, pero tener que cambiar entre la micro y el metro, hay lugares donde no son muy cómodos para estudiar, por ejemplo. Me dicen, pero mientras estás en la micro puedes leer, pero no siempre voy sentada. De hecho, la mayoría de veces voy parada, va muy llena la micro, se me muchos lados, va muy rápido. Es incómodo. Entonces, realmente, la solución de Santiago es preferir otros medios de transporte, pero esos medios de transporte tienen que ser de la calidad suficiente para el bienestar de los clientes, de la gente, de la población. Eso primero. Hmm. Sí, obvio, pues tiene sus ventajas. Onda, lo que mismo decíais del tiempo, ¿cachai? Uno aprovecha mejor su tiempo. Sí, pues, es un problema. Mm.
Eh, Otro sobre la ciudad tradicional a pie es que en la actualidad numerosas urbes presentan esta configuración en algunos sectores, generalmente en el centro histórico. Por ejemplo, en los barrios acá de Chile, La Moneda, si uno que hay, la mayoría de calles, de hecho, se cerraron ahora para formar estos tipos de paseos. Por lo mismo, estas son como ciudades tradicionales a pie, pero a medias, porque realmente igual hay calles que funcionan ahí para autos. Y digamos que igual queda medio lejos algunas cosas. Eh, y esto significa, estos siempre se van evidenciado en los centros históricos, porque se han conservado características históricas del lugar, o se han construido voluntariamente nuevos sectores, a la misma escala, o existe la reconstrucción. Eh, por ejemplo, lo que dice Newman y Kenworthy es que en las ciudades del tercer mundo son sectores mucho más vastos que se han conservado las características de ciudad moderada por peatón. Con su gran densidad de población y un uso de suelo mixto, los centros de todas las ciudades norteamericanas y australianas presentaban en otros tiempos características de este tipo, pero hoy esta morfología prácticamente ha desaparecido. Lo que pasó con Nueva York. Pero lo que está pasando ahora con Nueva York, y nos habló la profe, es que se tiene un plan para volver a la escala humana. Porque ahora Nueva York es una ciudad con rascacielos enormes. Sí, prácticamente son como tumultos, casi que pasar por un bosque enorme así, que solo puedes seguir líneas rectas. Entonces hay un plan que están haciendo ahora para volver a lo humano prácticamente de esa ciudad, de Nueva York. Onda, intentar cerrar calles, lo que igual es un problema. Porque ya hay tacos, ¿cachai? Onda, ¿qué hacen con todos los autos? No van a sacarlos y ya. Pero eso se puede resolver con un sistema de transporte bueno. Sí. O sea, lo subterráneo es muy caro. La gente siempre que tiene que estar dispuesta. Uno no puede seguir con ese método conservacionista de ver las cosas. Igual hay respeto para la gente que lo tiene, pero el tema es que si ellos quieren seguir con este problema del auto, seguir recibiendo estas transmisiones de carbono, por mí está bien, no tengo problema, pero que lo acepten. Onda, van a morirse más rápido, van a les va a dar algún tipo de enfermedad, pero es porque ellos tuvieron esta elección. Ahora, si realmente quieren una vida tranquila, una vida de buena calidad, no pasarla mal, no pasar estas frustraciones por los tacos, por el aire, la calidad del aire. Entonces van a tener que permitirlo. Ya. Después tenemos la ciudad del transporte público. Estas claramente tienen nombre en inglés, por ejemplo la de Piera, Traditional Walking City. Y esta es Transit City, ciudad del tránsito, que se dan principalmente por el tren y el tranvía. Que estos produjeron una extensión de las ciudades a fines del siglo XIX. Los trenes generaron centros urbanos secundarios a la escala del peatón, en las cercanías de las estaciones del ferrocarril. El tranvía, en cambio, llegó a una evolución lineal. En ambos casos se produjo una densidad media y una ocupación mixta del uso de suelo. Gracias a estos nuevos medios de transporte, la ciudad podía, a partir de ese momento, extenderse a 20 o 30 kilómetros. ¿Recuerdas? Pasamos de los 5 kilómetros de la Traditional Walking City, de la ciudad tradicional a pie, a los 20-30 kilómetros con la ciudad de tránsito, que incluye, aparte de los peatones, al tranvía y al tren. Estos 20-30 kilómetros significan que la densidad de la población de este tipo de ciudad es menor. O sea, que pasa de lo que era antes de 100 a 200 personas por hectárea,
pasa a 50 a 100 personas por hectárea. Redujo casi la mitad. Lo que igual está bien, onda. Tú tampoco vayas a tener a tanta gente viviendo junta. Tampoco es la idea. No termina muy bien, sí. Ya. Otra, como subconjunto de ciudad, tenemos la con dependencia al automóvil, que su nombre en inglés es Automobile Dependent City. El uso del automóvil se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial, produciendo un desarrollo urbano en extensión con densidades súper bajas de 10 a 20 personas por hectárea. Se empezó a practicar una zonificación que separó las funciones, con lo cual la ciudad comenzó a desconcentrarse y a dispersarse. Como por ejemplo las ciudades australianas y norteamericanas, que han crecido en la era del automóvil, y con las ciudades también del tercer mundo, que han crecido también después de 1940. Sin embargo, no se desarrollaron según este modelo. Generalmente su forma se acerca más a las ciudades modeladas por el peatón y a los transportes públicos. La mayoría de las ciudades actuales presentan características provenientes de los tres tipos de ciudades. ¿Cachai? O sea, visto en Santiago. Santiago es de las tres. ¿Cachai? Porque tenemos este sector de la Moneda, que es peatonal, que uno puede llegar a todas partes caminando. Está el mall acá, está el banco acá, no sé, hay una oficina que tengo que ir a hacer un trámite, está la oficina, hay un café acá, hay un restaurante acá al lado y tengo el colegio al lado. ¿Cachai? Ciudad peatonal, que no te demora más de 10-15 minutos en llegar a cada cosa. Después están como... Sí, po. Mm. Después como Transit City, la verdad es que se mezcla mucho con el automóvil, porque generalmente se construyen los metros acorde a las carreteras. Pasa esto en Chile, porque en Santiago, ¿dónde tranvía? No hay tranvía. O sea, en el sector Santiago, tranvía, mmm, tal vez los de los cerros que están allá en unas comunas, que no sé si sirven, de hecho. Veo muy poco. Y lo del metro no sé si sea lo de transporte público, pero es que se modela mucho con la carretera y con el auto. Y bueno, el tema de la ciudad con dependencia del automóvil lo veo en todo Santiago. Las mismas carreteras que rodean la ciudad, las que entran, Estación Central, Providencia, la Alameda. Eh, Sebo. Sí, súper interesante, onda. Es bonito estudiarlo porque uno como que le encuentra razón, dice, oh, verdad, yo he visto esto en este lugar. Y es bonito hacer esa comparación y ese símil, porque nos ayuda a situarnos en nuestra ciudad, a conocer un poquito más de cómo está configurada nuestra ciudad. No es solo porque sí. Mm. Es también que en base a los tres componentes principales del proceso de desarrollo de las morfologías urbanas, analizados anteriormente, se ha constatado que la ciudad ha evolucionado a lo largo de la historia a partir de la construcción de lugares que han definido un sentimiento de identidad urbana y de pertenencia a una colectividad. De esta manera, las formas urbanas se han inscrito en una lógica de significado, basada principalmente en el desarrollo de la urbanidad. Después hablamos como de los componentes de la forma urbana. Por ejemplo, los dos componentes principales de la forma urbana son el espacio de asentamiento, que lleva el espacio arquitectónico, y el espacio público, que lleva el espacio urbano. Ahí está como la diferencia entre como lo urbano y lo arquitectónico. Espacio de asentamiento son lugares de permanencia, los mismos edificios, ¿cachai? Pero el espacio público, es decir, la calle, la vereda, todas esas cosas que están fuera de ese espacio medio privado, son lo que denominamos espacio urbano. Sí. A lo largo de la historia urbana, la calle ha sido la estructura base de la ciudad y ha construido
y ha constituido el espacio público por excelencia. Además, ha permitido relacionar las diferentes escalas urbanas, los diversos modos de vida, de habitar y de producir. El espacio público ha sido y es un espacio urbano multifuncional, en la cual las calles, las avenidas, las plazas y los parques son al mismo tiempo un espacio social, de encuentros, un espacio político, manifestaciones y expresiones de la ciudadanía, un espacio histórico y cultural, donde se inscriben los acontecimientos que marcan el desarrollo de la ciudad. También es un espacio simbólico de implementación de monumentos y estatuas, un espacio de desplazamientos, de entretenciones, de ocio, en ocasiones o momentos de mercado, entre otras. O sea, constituyen muchas cosas. Uno solo lo llama calle, pero la calle puede tener todas estas cosas. Mm. El espacio público es un espacio esencial de la ciudad porque permite el desarrollo de la urbanidad, entendida como el conjunto de prácticas que posibilitan una forma colectiva de habitar la ciudad y que permite a los habitantes el desarrollo del vínculo social, la coexistencia y un sentimiento de pertenencia al lugar. No es solo llegar y vivir, es llegar y habitarlo, es disfrutarlo, ver el espacio, dónde está situado. Tú vas a tener que vincularte con tu medio una vez que llegas, por ejemplo. No sé, llegas a Ciudad de los Valles, donde vivo yo, y no es solo que llegáis al trabajo, o sea, te vas de la casa, llegas al trabajo, te vas del trabajo, llegas a la casa, y eso como un recorrido sin fin. No, siempre va a pasar que, uy, tengo que comprar pan. ¿Dónde puedo comprar pan? Hay 3 lugares para comprar pan. ¿Dónde prefiero ir a comprar pan? ¿Cómo me movilizo? O no sé, estáis caminando y ves que hay como una plaza. Oh, qué lindo, me voy a sentar un rato. Te sientas un rato, llega tu vecino, que no conocías a tu vecino. Hola, sí, oh, yo vivo acá. Ya, y ahí se genera también un vínculo social. Entonces pasan muchas cosas en las calles, es muy bonito. Esta especificidad del espacio público le concede la particularidad de ser portador del sentido más profundo de la ciudad. A partir de esta característica es necesario destacar que la crisis urbana actual está acentuada por la falta de espacios públicos de calidad en las ciudades. Esta carencia se debe principalmente a la prioridad dada al espacio calle, por efectos del uso masivo del automóvil en la mayoría de las urbes del mundo, y a un modelo de desarrollo urbano donde la lógica económica predomina sobre las demás, generando una sociedad de consumo que también consume espacio indiscriminadamente. En este contexto han surgido iniciativas como Paris Black, Bruselas Les Brains, los movimientos sociales de participación ciudadana de la ciudad de Portland de Estados Unidos, agrupaciones como Defendamos la Ciudad y Ciudad Viva en Santiago de Chile, entre otros cuyos objetivos son revertir la falta de espacios públicos de calidad y participar en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la ciudad contemporánea. O sea, prácticamente acabar con este ciclo, acabar con este proceso que se dio en la historia, porque sí, se dio en la historia, no hay que negarlo, y pasó. Está pasando ahora existe y estamos viviendo en ese momento, que prácticamente nos olvidamos de nuestra parte humana en las calles. Si realmente estuvieras a favor de eso, hubieras votado a prueba. Ya, fuera de eso, Paris Plague, por ejemplo, se inició en julio del 2002, época de verano en el hemisferio norte, que consistió en suspender por un periodo de tiempo la circulación del automóvil en una franja de 3 kilómetros al borde del río Sena, en el centro de la ciudad de París. Recordemos el río Sena que cruza todo París. Muy lindo, pero de hecho está para cagar ese río. Ya no es río, no sé qué es esa cosa. Y la cosa es que transformaron ese borde en playa. O sea, siempre fue playa. Es el tema. La cosa es que ahora volvió a lo que significaba ese borde costero. En este espacio
Se organizan múltiples actividades veraniegas sobre césped y arena. Este evento ha tenido tal éxito que hasta 3 millones de personas han disfrutado de este lugar durante el mes que dura su instalación cada año desde entonces. De modo similar, Bruxelles-les-Bains también consiste en la recreación de una playa al borde del canal de la ciudad de Bruselas y ha tenido mucho éxito. La excelente acogida por parte de los ciudadanos de estas iniciativas nos indica claramente que la configuración de la ciudad debe enfocarse hacia una producción de lugares urbanos y que estos sean de calidad. Si no, no habrían tenido tanto éxito. Si no, esas 3 millones de personas no estarían ahí. Estaría solo. Pero no, realmente se necesitan esos espacios. Por eso fue tanta gente. Estos espacios públicos que sean también lugares de vida, donde la perspectiva de restituir una lógica de desarrollo urbana orientada hacia las necesidades de los habitantes y no a satisfacer las lógicas del mercado. Sí, po. Sí, po. Ah, me lo vi, quedaste pegado, escúchame. Sí. Ya, voy a dejarla hasta acá y voy a hacer una segunda parte.